Hoy vamos a hablar de cómo las prácticas adecuadas, las correctas de gratitud, tienen un enorme poder disminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión, los marcadores de inflamación, mejorando tus relaciones y solo es necesario que practiques unos minutos, 3 o 4 días a la semana, con una eficacia tan potente como otras intervenciones farmacológicas o psicológicas. Vamos a bucear en la ciencia de la gratitud. ¿Qué beneficios te aporta? ¿Cómo y cuándo practicarla? Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y he centrado mi trabajo, he cerrado la consulta y he centrado mi trabajo en la psicoeducación y en la divulgación de herramientas que te pueden ayudar a llevar una vida emocional, una vida mental más sana y más plena, más feliz. El objetivo de este podcast es darte herramientas. No puedes sustituir una psicoterapia, pero puedes tener herramientas que te ayuden a realizar los cambios que tú necesitas si los necesitas. Hay una enorme cantidad de datos que indican que tener una práctica de gratitud eficaz va a impactar positivamente en varias variables, tanto a nivel de nuestra salud física, cardiovascular, marcadores inflamatorios, pero también a niveles emocionales, en las relaciones, en nuestra salud emocional y en nuestro funcionamiento cognitivo. Los efectos que se han encontrado son potentes, grandes y duraderos. Para mí ha sido una sorpresa. Me embarqué en esta investigación a raíz de realizar una meditación en el agradecimiento en mi canal principal, Yolanda Calvo, @Yolanda Calvo, para poder basar esa meditación, esas meditaciones son varias en el agradecimiento, en datos científicos para que fuera una meditación realmente eficaz. Y esa es una característica que tiene este canal, y es que las meditaciones que yo realizo son meditaciones muy trabajadas, con mucha práctica, con mucha experiencia y en muchas ocasiones con investigación y estudio detrás. Embarcarme en esta investigación, en este trabajo para encontrar investigaciones sobre el agradecimiento, sobre las prácticas adecuadas de agradecimiento, me ha llevado también a descubrir que en parte lo que yo estaba haciendo y lo que recomendaba hacer, lo que he recomendado hacer a mis pacientes durante años, es una pena que no haya tenido estos datos antes. Las prácticas habituales que utilizamos de escribir un diario de agradecimiento, de recordar cosas en el día por las que nos sentimos agradecidos, no es que no funcionen, funcionan, pero tienen un efecto moderado, comparado, por lo menos, con las 3 prácticas de agradecimiento que os voy a compartir hoy. El agradecimiento tampoco es, muchas veces tenemos como una idea un poco New Age, de que es algo pues así como muy suave, muy happy flower, que pones tu mano en el pecho y te sientes agradecida y pones ojos de buena persona. Y aunque en ese momento estés viviendo cosas terribles, como la pérdida de alguien o la pérdida de un trabajo, estés diciendo, no, 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 pero yo en el fondo me siento agradecida por lo que sea. Es verdad que cuando la mente está más liberada, somos más capaces de tener una perspectiva más amplia y de encuadrar las cosas, incluso las cosas negativas, de forma tal que nos permite ver otros aspectos que la situación tiene y ver no solamente la parte negativa de tristeza, enfado o susto, miedo, ansiedad, nerviosismo, preocupación, que son emociones humanas normales que todos podemos tener en algún momento. No dejamos de tener conciencia de esas emociones, no se trata de sepultarlas con una pintura, con un barniz bonito de agradecimiento. Uno sigue siendo consciente de esas emociones, pero la práctica del agradecimiento bien realizada nos puede ayudar a tener otra perspectiva. Vamos a ver entonces qué ha descubierto la ciencia sobre las prácticas de gratitud y cómo podemos incorporar estas técnicas en nuestra vida de forma fácil y práctica, con o sin meditación. En mi canal principal vais a encontrar muchas meditaciones, pero lo importante y también una de las características que lo hace más potentes a esta práctica de agradecimiento es que la podemos incluir en la meditación si así lo deseamos y es más agradable, pero
en realidad no es necesario. Como vamos a ver, podemos hacerlo de manera muy rápida, práctica y sencilla. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios que nos aporta la práctica de gratitud. Tiene efectos neuroquímicos antiinflamatorios y a nivel de los circuitos neuronales. Este poder es comparable, como he dicho antes, al de intervenciones farmacológicas y a intervenciones utilizando otras estrategias psicológicas más clásicas y de potencia conocida. El efecto es muy potente y solo es necesario practicar 2 o 3 veces a la semana, 4 si queremos, con la práctica adecuada. Muchos estudios se han realizado con prácticas 3 veces a la semana. Hay algunos investigadores que sugieren que incluso una práctica a la semana podría ser suficiente, y a lo largo de estos estudios se ha observado en varios de ellos que se consiguen efectos positivos en nuestro bienestar aproximadamente en 2-3 semanas. Lógicamente tenéis que pensar que en estas investigaciones estamos hablando de medias. Por lo tanto, en ese grupo en el que se consiguen resultados practicando 5 minutos 3 veces a la semana y se consiguen resultados en 2 semanas o en 3 semanas, eso es la media. Habrá personas en ese grupo que habrán notado beneficio desde el primer día o desde los primeros días, y otras personas necesitan más semanas para notar los beneficios porque cada persona es diferente y parte también de una base distinta. Las personas se notan más contentas, más felices, una mayor sensación de significado, de sentido en su vida, incluso una mayor admiración por su propia experiencia vital. Es muy útil en el trauma, aporta resiliencia ante el trauma de 2 formas diferentes. Por un lado, dando resiliencia y ayudándonos a enmarcar la experiencia traumática previa, protegiendo a la persona de los efectos negativos que el trauma ha tenido en su vida y en su psique. Pero también tiene un efecto como de vacuna, protegiéndonos ante posibles situaciones traumáticas que la vida puede traer, porque en la vida pasan cosas y no estamos libres de sufrir algún trauma en algún momento. Por lo tanto, esta práctica de agradecimiento nos puede ayudar para protegernos contra el daño de estas posibles situaciones traumáticas del futuro. Tiene también un efecto muy positivo en las relaciones, no solo con la persona hacia la que sentimos gratitud y hacia la que expresamos gratitud. Sobre todo si es repetida, es lógico que la relación con esa persona mejore, sino que mejoran las relaciones sociales en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, la familia y en la relación de pareja. Y muy interesante, mejora la relación contigo mismo. Y esa es una de las bases por las que la práctica de gratitud aumenta el bienestar. Tiene un efecto muy importante en la ansiedad y en la depresión, disminuyendo los síntomas de estos problemas, de estos trastornos. Y quizá la base de esta mejora en los síntomas de ansiedad y depresión se encuentra en esta mejora de la relación con uno mismo, porque, sobre todo en la depresión, la persona se maltrata muchísimo con pensamientos muy tóxicos y muy autodestructivos. Por otro lado, otra de las bases de esta mejora en la ansiedad y en la depresión se va a encontrar en que la práctica de gratitud desactiva los circuitos defensivos, esto es algo que voy a explicar ahora enseguida, y activa los circuitos prosociales. Produce también efectos fisiológicos, mejorando nuestra salud cardiovascular. La salud cardiovascular está muy vinculada con el estrés y con nuestras emociones. También se ha comprobado en un estudio con mujeres que disminuyen las citoquinas inflamatorias, y esto es muy importante en las enfermedades con inflamación crónica y en muchas enfermedades que cursan también con dolor crónico. Pero no hay nada que nos haga ver que si esto se ha encontrado en mujeres, en hombres tampoco pueda ocurrir. Es decir, es algo que va a funcionar tanto para hombres como para mujeres. Vamos a explicar entonces ahora un poco qué es esto de
los circuitos, las conductas y pensamientos defensivos o prosociales. Podríamos decir defensivos versus prosociales porque es uno o el otro. Hay circuitos neuronales en el cerebro prosociales que son bien diferentes de los defensivos. O está activo el uno, o está activo el mecanismo de defensa, o está activo el mecanismo de conexión prosocial, de relación. Cuando tenemos emociones positivas, se activan estos circuitos prosociales, estos circuitos relacionales y se activan en nuestra relación con las cosas, con las personas, con animales o con nosotros mismos. Esos circuitos, cuando están activos en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras conductas y comportamiento, hacen que queramos tener más de esa experiencia. Comemos algo que nos gusta y nos apetece repetirnos, salvo que estuviéramos muy llenos. Hablamos con una persona que nos gusta y nos apetece conocerla más o volver a hablar con esa persona, volver a verla. Tenemos una buena relación con nosotros mismos y nos apetece seguir ahondando y profundizando en esa relación con uno mismo. Los circuitos defensivos, cuando se activan, tienen como objetivo protegernos. Se activan cuando percibimos una amenaza y cuando tenemos esas emociones negativas nos alejamos de lo que consideramos que es una amenaza y se activa el mecanismo lucha-huida. Ante esa amenaza, o bien salimos corriendo, o bien nos defendemos, sentimos miedo, inseguridad, tensión, que incluso se nota en nuestra postura corporal, a lo mejor es más encogida, bajamos la cabeza o nos ponemos la mano en el cuello o nos tapamos o nos tocamos la cara de alguna forma, nos cubrimos o protegemos zonas del cuerpo porque tenemos que pensar que el ser humano es el único animal que al caminar erguido caminamos exponiendo todos nuestros órganos vitales, también los órganos sexuales, pero todos nuestros órganos vitales están expuestos. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos inseguridad o tensión, tendemos a protegerlos. Pensar en cuando hay un partido de fútbol y se va a chutar un penalti, los que defienden la portería llevan sus manos instintivamente hacia los órganos genitales, porque es algo instintivo que los hombres hacen, en este caso en concreto los hombres, cuando sienten tensión. Las mujeres lo que solemos hacer es proteger nuestro abdomen, la zona baja del abdomen es algo instintivo, protegemos la zona de nuestros órganos de reproducción, aunque no estemos embarazadas, da igual. Es algo instintivo que las mujeres hacemos, igual que los hombres instintivamente protegen sus órganos genitales. En una situación de tensión también se puede activar, en vez de la huida, la lucha. En ese caso la postura es diferente, levantamos la cabeza, exponemos más, echamos hacia atrás los hombros, pero hay una tensión, un gesto de agresividad porque sentimos la suficiente fuerza como para defender nuestra posición, nuestra postura, en un momento en el que sentimos que está siendo agredida o atacada. En cualquiera de esas dos situaciones, cuando se activa la respuesta lucha-huida, no es el momento de relacionarnos. No tenemos ganas de relacionarnos ni con esa persona, ni con ese animal, ni con esa situación. No queremos saber nada. Queremos alejarlo de nosotros o bien apartarlo por medio de la lucha, eliminarlo, o bien salir corriendo de esa situación. Ese es nuestro instinto básico de protección. Sin embargo, la gratitud activa los circuitos prosociales, activa los circuitos de relación, de hecho incluso aumenta o potencia los circuitos de producción de serotonina en el cerebro. Cuando se activa ese circuito nos acercamos, queremos relacionarlos y como o está activo el uno o está activo el otro, cuando realizamos la práctica de gratitud y esa práctica es repetida de tal forma que se termina convirtiendo en un hábito, en un mindset, en una actitud mental, entonces vamos activando una conducta más prosocial, relacional, de acercamiento, que nos permite ser más eficaces en las relaciones con otras personas o con nosotros mismos. Eso permite esa activación
de este circuito prosocial, de este circuito relacional, permite la disminución del miedo, de la actitud defensiva, de ahí la bajada de los síntomas de ansiedad y de depresión, porque no pueden estar activos los dos circuitos a la vez. Y de ahí también la mejora de nuestras relaciones, no solo con la persona hacia la que sentimos agradecimiento o que nos ha mostrado agradecimiento, sino que como es un circuito, una conducta prosocial, va a mejorar nuestras relaciones en el trabajo, en la familia, en la pareja, con nosotros mismos, todas las relaciones a la vez. A su vez produce cambios en el cerebro, como he dicho ya, aumenta la producción del neuromodulador y del neurotransmisor serotonina, que es tan importante para la regulación del estado de ánimo y por lo tanto en la depresión, y también probablemente aumenta la oxitocina en esta relación con los demás. Algo muy importante es que este agradecimiento, tanto el que expresamos como el que recibamos, tiene que ser sincero. Es decir, si en algún momento nosotros realizamos esta práctica, que es algo conveniente que la hagamos, no nos podemos autoengañar diciéndonos que todo es aprendizaje si nosotros no sentimos que eso sea verdad. Si nos sentimos que es cierto que todavía no hemos conseguido esa visión más amplia, más elevada de las cosas. Para que esta práctica de agradecimiento sea eficaz, el agradecimiento que expresemos, los recuerdos de agradecimiento que vamos a utilizar, tienen que ser sinceros y auténticos. Pero como acabamos de ver, en el trauma, la práctica de gratitud nos ayuda a reencuadrar el trauma, la situación dolorosa y difícil, traumática que ha ocurrido. Y esto es lo que nos puede ayudar también la práctica de agradecimiento en general en la vida. Por eso las personas sienten una mayor felicidad y una mayor también incluso admiración por lo que es su propio proceso vital gracias a estas prácticas de gratitud. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las prácticas de gratitud más eficaces y vamos a destacar 3 y cómo realizarlas, cómo poner este trabajo en marcha para tu máximo beneficio, para tu máxima mejora. Y de estas prácticas de gratitud más eficaces, 2 de ellas para mí han sido muy sorprendentes, sobre todo una. La primera práctica de gratitud que es muy eficaz es recibir gratitud, no darla, recibirla. Se han hecho investigaciones en entornos de trabajo en que los compañeros compartían cartas o notas de agradecimiento y se las leían a la persona hacia la que sentían ese agradecimiento, y se observó, lógicamente, una gran mejora efectivamente en el estado de ánimo de los que habían participado en este experimento y en la relación en el entorno de trabajo entre ellos. También, de nuevo aquí, es muy importante que la gratitud que expresemos a nuestros compañeros o familiares sea una gratitud sincera, porque si no es sincera, el ser humano tenemos un sexto sentido, aunque no seamos especialistas en comunicación no verbal, pero algunas personas son más intuitivas que otras a la hora de percibir si ese mensaje es auténtico o no. Hay personas que les cuesta muchísimo y que les dan gato por liebre con muchísima frecuencia. Y otras personas tienen un sexto sentido muy bueno, una gran intuición para detectar cuando sospechan de que algo no es del todo sincero. En este sentido, los estudios nos dicen también que las mujeres en general son más intuitivas que la mayoría de los hombres, lo cual tiene lógica desde un punto de vista evolutivo, porque la mujer es la que lleva el embarazo, de la que depende la crianza de los bebés fundamentalmente, porque es la que tiene la leche. Por lo tanto, la mujer tiene una comunicación con el bebé que todavía no habla, que es muy intensa, y probablemente la evolución le ha dotado de una mayor capacidad para ver, para detectar los mensajes en los gestos y poder en esos años previos, antes de que el bebé pueda hablar y expresar qué es lo que necesita, la madre puede sintonizar con el bebé y darse cuenta más fácilmente de qué es lo que le está pasando, qué es lo que ese bebé puede necesitar. Así que esta práctica, que es extraordinaria,
debe de ser una práctica sincera. Debes expresar siempre la gratitud por algo que tú sientas realmente que esa persona te ha ayudado y sientes gratitud por ello. Una observación que podemos hacer es que si cambian nuestros circuitos neuronales y cómo nos sentimos, pero cambia también nuestro cerebro, se modula nuestro cerebro. Cuando recibimos gratitud por parte de otra persona, fijaros que aquí tenemos una herramienta extraordinaria para ayudar a alguien que a lo mejor se sienta mal a cambiar sus circuitos neuronales. Pero eso sí, ese agradecimiento tiene que cumplir las normas, las estrategias que vamos a ir viendo en el episodio de hoy. Es muy importante tener un equilibrio. Este agradecimiento no va a producir, por un lado, ningún cambio si es, por favor, alcánzame la sal, gracias. No, ahí no hay ningún cambio. Es una educación que tenemos que tener y es sumamente importante, pero la gratitud que cambia en nuestras relaciones es una gratitud por otro tipo de momentos. Y también tener en cuenta que todo es cuestión de un equilibrio, que cada persona somos diferentes, que recibir la gratitud siempre se agradece y hay momentos en los que va a ser muy importante, pero que si estamos a una persona dándole gracias siempre, continuamente, la otra persona en un momento se puede sentir presionada y atosigada porque es también como una presión para mantener a lo mejor esa ayuda, o lo puede interpretar como que le estamos presionando para que mantengamos la ayuda que le hemos dado o que le estamos dando. Por otro lado, también para que te agradezcan algo tienes que haber hecho algo por alguien en un momento importante, a lo mejor duro, para esa persona. Y lo tienes que haber hecho a cambio de nada, porque te salía del corazón. Porque a veces nos puede pasar que decimos, sí, pero yo estoy haciendo favores continuamente y sin embargo la gente no me lo agradece. Es más, si no les hago el favor, se van a enfadar conmigo. Eso puede ocurrir mucho en familias, por ejemplo, con los padres, cuando los hijos van siendo mayores y les piden favores y los padres siempre están ahí, o la madre siempre está ahí dando esos favores y si en algún momento no pueden y dicen que no, los hijos se molestan. Bueno, eso puede ser, por un lado, porque efectivamente no les hemos acostumbrado a recibir el no y es una sana costumbre. Tenemos que aprender a recibir el sí y a recibir el no, y cuando pedimos un favor tenemos que partir de la base que la otra persona está en su derecho de decirnos que sí, que nos lo hace, y está en su derecho de decirnos que no nos lo hace porque no quiere o porque no puede. De tal manera que cuando alguien nos haga un favor sea en completa libertad y también nosotros nos sintamos en total libertad de dar ese sí y de dar ese no. Pero eso nos llevaría a otro episodio que ya lo trabajaremos más adelante sobre asertividad. También hay que tener en cuenta que aunque podemos realizar prácticas como por ejemplo hacer un día de acción de gracias, no una vez al año, sino a lo mejor varias veces al año, en el trabajo o en la familia, y eso ayudaría a fomentar esta práctica de agradecimiento, de expresión mutua de agradecimiento de todos, entre todos, compartiendo notas o leyendo esas notas, salvo que introduzcamos una práctica de este tipo, sentarse a esperar que alguien te muestre gratitud, pues bueno, pues a veces puede ser bastante largo y esta práctica, aunque es tremendamente potente, increíblemente eficaz, no siempre la vamos a poder utilizar. Pero no te preocupes porque hay otras dos estrategias que puedes utilizar y que son increíblemente poderosas. La segunda estrategia, que para mí fue una sorpresa muy grande, que como se dice a veces me voló la cabeza, es que podemos utilizar historias potentes. Cuando escuchamos la historia de agradecimiento de otra persona que ha vivido alguna circunstancia muy difícil, muy dura, y recibe la ayuda de alguien o de algo que le permite superar esa situación, como por ejemplo pues una historia de supervivencia en un genocidio, en uno de los numerosos genocidios que la humanidad ha tenido, esas historias poderosas de agradecimiento están enmarcadas dentro de una historia humana más grande y nuestro cerebro, nuestra psique, nuestra mente espeja, están las neuronas espejo, van a espejar, a conmoverse con ese agradecimiento de tal manera que se va a activar el circuito prosocial, este circuito relacional
de agradecimiento. No necesitamos ni siquiera que la historia de agradecimiento sea la nuestra. Necesitamos una historia de agradecimiento potente, pero no necesariamente nuestra. Y fijaros lo importante, lo práctico que es esto en personas que padecen, por ejemplo, depresión, porque cuando estamos en el agujero oscuro de la depresión, muchas veces la persona dice, es que no encuentro nada por lo que mostrar o por lo que sentir agradecimiento, o nadie me ayuda, o no recuerdo nadie que me haya ayudado. Y en esos momentos, entonces, buscar en Internet, en YouTube, historias potentes de agradecimiento que te puedan servir a ti para, si te han conmovido, para utilizarlas para este trabajo, esta práctica de agradecimiento dentro de una meditación o sin meditación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a los relatos, las historias. Se sabe que la gente normalmente sincronizamos nuestras funciones corporales como la tasa cardíaca o la respiración cuando compartimos entre nosotros una experiencia o cuando estamos en un concierto, en una obra de teatro o durante una película o incluso en una conversación. Es decir, en esas situaciones nuestra tasa cardíaca aumenta o disminuye, nuestra respiración aumenta, se tensa, se hace más torácica, más abdominal, se detiene en los mismos momentos de ese relato, de ese concierto, de esa obra de teatro, de esa conversación. Nos sincronizamos los unos con los otros. Eso era algo conocido en ciencia y se sabía y era normal. Sin embargo, hay un estudio reciente, bastante reciente, que ha encontrado que las personas también sincronizamos nuestra tasa cardíaca, el ritmo de nuestro corazón, cuando escuchamos una historia, incluso cuando escuchamos la historia en diferentes lugares o en diferentes momentos. Es decir, no están las personas juntas escuchando la historia, sino que escuchan la misma historia, pero en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y cuando lo hacemos de esa forma y estamos prestando atención, nuestra tasa cardíaca se sigue sincronizando, es decir, en los mismos momentos de la historia, el ritmo de nuestro corazón acompasa al de la historia y esos cambios se producen en los mismos momentos de la historia para todo el mundo. El ser humano, tenemos que recordar que es un ser humano, somos una especie que hemos crecido probablemente alrededor de un fuego desde que descubrimos el fuego y pudimos controlar el fuego y desde que tenemos lenguaje contándonos historias. Nos juntábamos probablemente al final del día y esto seguramente era más largo, más frecuente en el invierno en que las noches son más largas y contábamos historias antes de que existiera el lenguaje escrito, incluso en las cuevas prehistóricas en las que hay pinturas. Probablemente esas pinturas estaban también contando un relato y no solamente eran pinturas de los animales con los que ellos convivían y los animales que cazaban, sino que también a veces hay símbolos que no se sabe muy bien qué es lo que significan. Ya eran personas que relataban historias y que reflejaban esas historias alrededor del fuego y probablemente también en esas pinturas. Luego, cuando aparece el lenguaje escrito, por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo, cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, que era algo que se venía transmitiendo de forma oral. Y esas historias a lo largo de nuestra evolución en todas las culturas se han ido convirtiendo en mitos, en relatos simbólicos, muchas veces con participación de dioses, de magos, de eventos y de personajes extraordinarios y con la aparición del héroe. El antropólogo Joseph Campbell en su libro El viaje del héroe nos cuenta, nos explica cuáles son los componentes de estos relatos que son comunes en todas las culturas, civilizaciones y religiones. Este héroe es una persona aparentemente normal que vive en su entorno, en su casa, en su familia, en su pueblo, con su gente y que ocurre algo extraordinario, difícil, duro, que le hace alejarse y tener que buscar una solución.
en esta búsqueda, en este viaje, va a recibir la ayuda. Va a recibir la ayuda de un dios, de una diosa, de un mago o en los cuentos de una hada madrina probablemente. Va a tener momentos en que parece que casi lo consigue y momentos de gran dificultad otra vez. Estos momentos se van repitiendo un poco cíclicamente, es decir, no lo consigue a la primera, sino que va a ir enfrentando los desafíos por diferentes etapas hasta que se produce un gran desafío final. El héroe consigue, la persona consigue lo que se había propuesto, lo que era necesario. En cada mito va a ser algo diferente. Y esta dificultad extrema y este logro le transforma interiormente de tal manera que cuando regresa a su poblado, cuando regresa a su gente, regresa como una persona diferente y regresa con algo que ayuda a los demás. Esto es así desde los mitos más antiguos hasta los grandes éxitos de las novelas, por ejemplo, El Señor de los Anillos o en tiempos más modernos, Harry Potter, y los grandes éxitos de Hollywood y de Pixar, por ejemplo. Los guionistas aprenden este viaje del héroe y cuáles son los componentes, porque toda novela o toda película que quiera tener éxito va a tener estos componentes, tiene que tener estos componentes si quiere la productora o la editorial que eso tenga éxito realmente. Es como que nuestro ADN humano, nuestro subconsciente colectivo o nuestro ADN espiritual, como queramos llamarlo, o trascendente, humano, social, relacional, necesita de esos componentes. Y lo curioso es que en estas historias de agradecimiento vemos estos componentes también. Se resumen en 3 componentes fundamentales. ¿Cuál era la dificultad extrema? Pensar en una historia de un superviviente a un genocidio. ¿Cuál era la dificultad extrema que ponía su vida y la de su familia y tantas otras personas en peligro? ¿De quién recibe la ayuda? ¿Qué tipo de ayuda recibe? ¿Y de quién? ¿Cómo le transforma interiormente? Entonces, cuando utilices esta historia de agradecimiento que no es tuya, que es una historia potente de agradecimiento de otra persona, de cualquier época histórica, pero que a ti te ha conmovido, porque es importante, cada uno somos diferentes y es importante que a ti personalmente te haya conmovido esa historia que has leído. Luego, para tú utilizarla en tu práctica de agradecimiento, lo que tienes que hacer es anotar el relato o anotarlo como un guión con unos puntos clave nada más, pero tiene que tener esos 3 elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda que se recibió y de quién? Y el tercer elemento, ¿cómo te conmovió a ti esa historia? Y ahora vamos con la tercera práctica de agradecimiento potente que está vinculada también con estas historias potentes. Y es que tú recuerdes si hay algún momento en tu vida por el que tú sientas un profundo agradecimiento también. Tiene que tener estos 3 componentes también. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda que recibiste y de quién la recibiste? Y cómo esta dificultad y esta ayuda te ha transformado también, cómo has pasado a ser una persona diferente a raíz de eso. Ese agradecimiento puede ser que lo sientas hacia una o varias personas, hacia un animal también, a lo mejor en muchas personas que se sienten solas o que viven solas, su animal de compañía es una gran ayuda psicológica, o a lo mejor aquella vez tu perro o tu gato cuando estabas enfermo y tenías fiebre no se retiraba del pie de tu cama. O hacia circunstancias de la vida, casualidades, sincronicidades, como las llamaba Jung, el destino, el universo, Dios, como quieras llamarlo, o hacia ti mismo. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que ya te has casado, que tienes hijos y que tienes un trabajo, pero que decides terminar una carrera universitaria que habías empezado y no habías terminado, o directamente empezar una carrera universitaria que te gusta y que tú crees que te va a dar más posibilidades de un mejor trabajo, de una mejor vida en el futuro, porque además para ti es algo vocacional y te gusta, pero el desafío es muy grande porque ya te has casado, ya tienes hijos y ya tienes un trabajo. En esa situación te vas a encontrar que no todo el mundo te va a apoyar, va a haber gente que te va a decir, pero madre mía, se te ha ido la olla, pero ¿dónde vas? ¿Cómo te pones a estudiar una carrera universitaria
a esta edad, a esta altura de la vida, hay otras personas que te van a apoyar, pero incluso aún con el apoyo y la ayuda de varias personas importantes para ti en este proceso, la dificultad es muy grande. Vas a tener que trabajar muchísimo. Cuando ya terminas la carrera y tienes tu grado o tu licenciatura, hay una parte de ti que te miras y dices, gracias. ¿Sientes orgullo por lo que has hecho? ¿Cómo no? Un orgullo positivo, no es un orgullo negativo, es un orgullo positivo porque era algo muy difícil y sientes agradecimiento a las personas que te han ayudado, a la vida que de una manera o de otra te ha ofrecido esta oportunidad, ha podido ser posible, a lo mejor porque estabas cerca de un sitio donde había una universidad, donde has podido hacerlo, realizarlo, y también un profundo agradecimiento a ti mismo, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu voluntad, por tu determinación. Entonces, ¿cómo aplicar estas estrategias y cómo aplicar sobre todo lo de la historia potente? No es necesario que cada día utilices una historia diferente. De hecho, sería agotador. Es imposible buscar para cada día en que vayas a hacer esta práctica una historia diferente de agradecimiento tuya o que te hayan agradecido o una historia diferente que hayas encontrado. Puedes utilizar 1, 2, 3, 5 historias que vas a ir repitiendo. Utiliza entonces una historia en la que sientes agradecimiento, si es algo personal, o el relato de cuando alguien te mostró agradecimiento y te conmovió, porque a veces las personas nos muestran agradecimiento, pero a lo mejor ese agradecimiento en ese momento concreto pues no te ha conmovido, o tú dices, no, solamente hecho mi deber, no sé, no te ha conmovido, pero en otras ocasiones, por lo que sea, sí te conmueve. Por ejemplo, yo recuerdo a veces una historia de agradecimiento en el canal principal. Hubo un momento en el que me estaba planteando si cerrar la consulta o parar el canal, porque me era muy difícil mantener los dos trabajos a la vez. Me estaba planteando cuál de los dos trabajos no solamente me gustaba más a mí, sino también con cuál podía ayudar más a otras personas. Y tenía unas ciertas dudas sobre lo útil que era el canal. Yo sabía que ayudaba, pero ¿hasta qué punto? Bueno, ese mismo día recibí un mensaje que me conmovió muchísimo y fue un mensaje más largo. A veces pues los mensajes son muchas gracias, me ha sido muy útil, me ha ayudado, he recuperado el sueño, cosas de ese tipo que están muy bien y que a mí me hacen ver que el canal está haciendo un trabajo que es útil para la gente. Pero ese día recibí un mensaje más largo. Ya no recuerdo si además fue en el canal o la persona me escribió un correo electrónico en el que me explicaba que en una ocasión estaba en un agujero muy oscuro y no deseaba más vivir y había tomado un montón de pastillas. Mientras esperaba que las pastillas le hicieran efecto, por el motivo que sea, se puso a mirar en YouTube y en ese momento yo había empezado un directo. Se puso a escuchar el directo y al escucharlo algo la conmovió. Inmediatamente tomó el móvil, tomó el teléfono, llamó al hospital, pidió ayuda y empezó a partir de ahí un proceso de mejora psicológica, de trabajo interior, me imagino que con psicoterapia, pero ayudándose también mucho por lo que contaba con los vídeos y el trabajo del canal. Y me escribía un tiempo después para darme las gracias porque ahora era una persona completamente diferente, ya no albergaba ese tipo de pensamientos tan oscuros, su vida había cambiado por completo y ese día recibí ese email o ese mensaje. En los días siguientes recibí otros parecidos a lo largo de 2, 3 semanas, recibí varios mensajes similares y para mí fueron como una señal muy clara de que gente muy lejana en países a los que yo de ninguna otra manera podría haber llegado a esa persona, podría haber accedido a alguien en un sitio tan remoto, les había ayudado de una manera increíble, de una manera tan potente. El mérito probablemente no estaba en mí, no es que yo tenga magia, sino algo en esa persona conectó conmigo como también podía conectar a lo mejor con otra persona o con
con otro vídeo. Yo recibo agradecimiento todos los días por el trabajo que hago varias veces, por varias personas, de forma muy repetida. Pero me acuerdo de esas historias que son historias que me han conmovido en su momento y que llegaron a lo mejor en el momento adecuado en el que yo estaba tomando una decisión. Entonces, cuando tú recuerdas momentos en los que alguien te ha agradecido algo, probablemente son momentos de este tipo, son momentos en los que ese agradecimiento, por el motivo que sea, te ha conmovido, ha llegado en el momento adecuado o de una forma adecuada. Entonces, retomando y resumiendo, puedes utilizar una historia en que alguien te agradece, una historia que tú agradeces a alguien por la ayuda recibida, a alguien o a algo o a ti mismo, o una historia ajena de agradecimiento cuando esa persona ha recibido una gran ayuda y le ha permitido superar una gran dificultad. Y cuando tú no encuentras nada por lo que sentir agradecimiento o nada que te hayan agradecido, estas historias ajenas, potentes de agradecimiento que a ti te han conmovido, van a ser la clave de tu cambio. Porque si tú vas repitiendo esas historias en tu práctica de agradecimiento, poco a poco esas redes de memoria, esos circuitos se conectan, se van automatizando, se van haciendo más fuertes, más rápidos, de tal manera que estas redes neuronales prosociales, relacionales, cada vez van a ser más potentes, más fuertes y van a ir inhibiendo las redes, los circuitos de defensa para que se activen no todo el tiempo, sino solo cuando sea necesario. El problema de estos circuitos no es que existan, existen para nuestra supervivencia y es bueno que existan. El problema es cuando, como en la ansiedad o en la depresión, están sobreactivos todo el tiempo cuando las circunstancias no lo requieren. Y si mi circuito de defensa está activado cuando yo tengo que grabar un vídeo o cuando tengo que llegar a un congreso o a una clase o a un grupo o a algo, lógicamente mi relación con los demás no va a ser la adecuada, no va a ser buena. ¿Por qué? Porque tengo activo el circuito de defensa. Mientras que si está activo en esos momentos el circuito relacional, mi relación en esos momentos va a ser muchísimo mejor. Repaso de nuevo. ¿Cuáles son los elementos de esa historia? Los 3 puntos que tienes que tener en esa historia, sea tuya, de que tú agradezcas, de agradecimiento recibido o de agradecimiento de una persona ajena, que no eres tú. 3 puntos muy importantes que tienes que escribir y que tienes que recordar cuando hagas la práctica. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál era la ayuda recibida? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te conmovió? Trae la historia y la emoción a tu conciencia 3 o 4 días a la semana durante 5-10 minutos. Lo puedes hacer dentro del marco de una meditación, pero también lo puedes hacer sin la meditación. En mi canal principal tienes varias meditaciones de agradecimiento, más cortas, más largas. La más larga incluye al principio una práctica oriental de ecuanimidad que la combino con el agradecimiento para que sea más potente, más eficaz, pero las últimas prácticas de agradecimiento son para realizar de esta forma como te estoy diciendo. La otra práctica que puedes incluir en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida social, es de vez en cuando incluir un día de acción de gracias. De hecho, en el momento en que grabo este vídeo, en unas semanas, será el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es una fiesta que podríamos copiarles en vez de otras que a lo mejor hemos copiado. Lo puedes hacer a lo mejor una vez al mes o cada varios meses, ir probando qué es lo que funciona mejor y realizar un día de acción de gracias en que los diferentes miembros participantes de ese lugar de trabajo o miembros de la familia o en pareja nos damos gracias los unos a los otros por algo en lo que nos hemos ayudado en esos meses anteriores. Esta es una oportunidad fantástica de mejorar las relaciones en nuestros entornos, en el trabajo, en la escuela o en la familia, en la pareja. Y es una oportunidad fantástica para también darles a las otras personas y a nosotros mismos la oportunidad de recibir ese agradecimiento y de que nuestro cerebro, nuestros circuitos y nuestra mente vaya cambiando con ese agradecimiento recibido. Se establece así una mayor cooperación en la que a veces ayudas y a veces eres ayudado. A veces reconoces la ayuda recibida y en otras ocasiones
eres reconocido. Tu trabajo, tu ayuda es reconocida y es vista. Esta parte es muy importante porque nos permite, por un lado, salir de nuestra piel. Una de las potencias que tiene el agradecimiento, de la fuerza que tiene el agradecimiento, es que nos permite ir más allá de nuestra piel, que nos permite imbricarnos en esta red social como seres humanos, en una red de amor y de cooperación, que es el objetivo también de la evolución. Cuando los seres, los organismos van evolucionando hacia una mayor cooperación. Y esa cooperación, cuando llega a una mayor fineza, es lo que llamamos amor. Cuando por amor hacemos algo por otras personas, y puede ser amor hacia alguien que queremos, hacia alguien que amamos, nuestra pareja, nuestros hijos, alguien de la familia, una amistad, pero también amor hacia la humanidad, amor hacia los animales, amor hacia la naturaleza. Y entonces podemos hacer algo por alguien y recibir ese agradecimiento, a veces sí, a veces no, pero sentir nosotros el agradecimiento y darnos cuenta que hay un toma y daca en la vida, en la que a veces agradecemos, a veces vamos a ser agradecidos, a veces vamos a ayudar, a veces vamos a ser ayudados. Y fijaros lo importante también que es esto, cuando nos vamos acercando, cuando la persona entra en una enfermedad o en la fase final de su vida, en la que ya difícilmente a lo mejor puedes ayudar a otras personas y tienes que recibir ayuda. Para muchas personas esa es una fase que es muy difícil, pero si aprendemos que en la vida hay unos ciclos y es muy importante que respetemos este ciclo de ayudar y ser ayudados, y momentos en los que en nuestra vida vamos a ayudar más y momentos en los que vamos a necesitar recibir más ayuda, estar y permanecer con nuestro corazón abierto, tanto en uno como en otro, y con nuestro corazón con sinceridad, tanto al dar la ayuda como al momento de recibirla y de expresar nuestra gratitud. Resumo finalmente cuáles serán los beneficios de esta práctica de agradecimiento. Por un lado, mejoras físicas en tu salud cardiovascular y disminuyendo también las citoquinas inflamatorias, lo cual es muy importante si padeces, si sufres alguna enfermedad que curse con inflamación o con dolor crónico. Se activan los circuitos prosociales relacionales en el cerebro, lo que aumenta la serotonina, que es nuestro antidepresivo natural. Mejoras emocionales con mayor felicidad percibida, mayor sentido de significado en la vida, mayor asombro y admiración por tu proceso vital, mejora de las relaciones con otros, con otras personas, en el trabajo, en la familia, en la pareja, contigo, disminución de los síntomas de ansiedad y de depresión, disminución de los síntomas del trauma y del trastorno de estrés postraumático y prevención ante futuros posibles traumas, y mejora de funciones cognitivas tipo memoria, flexibilidad cognitiva, etc. Una cantidad de mejoras enorme. Fíjate de qué forma tan sencilla, con tan poco tiempo al día, puedes mejorar y cambiar todos estos aspectos, tanto en la salud emocional como en la salud física. Te invito en mi canal principal a que utilices las meditaciones de agradecimiento, pero incluso cuando no tengas tiempo, practica sin la meditación, pero realiza esta práctica de agradecimiento. Si te encuentras muy mal, si te encuentras en un punto muy bajo, combina esta práctica de agradecimiento con un trabajo en las emociones. Hay meditaciones para trabajar las emociones en el canal principal, y puedes realizar la práctica de agradecimiento en vez de 3 días a la semana, 4 o 5 días a la semana. Y si partes de un punto muy bajo, puede ser que necesites más de 2 o 3 semanas para empezar a notar cambios, pero poco a poco estos circuitos se van a ir fortaleciendo, se van a ir primero activando y luego fortaleciendo en tu cerebro, y van a ir produciendo esos cambios. Si te hace falta, combínalo lógicamente con una psicoterapia, pero aquí tienes una herramienta extraordinaria para mejorar tu vida emocional y para mejorar tu salud emocional y física. Gracias por haberte unido conmigo en esta investigación de lo que la ciencia de la gratitud ha descubierto y de cómo esta práctica puede ayudarte. Si te ha gustado y has aprendido de este episodio, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita que dice todas para recibir notificación de los nuevos episodios.
Suscribirte es una forma extraordinaria y gratuita de apoyar este trabajo y este proyecto. Otras formas gratuitas de apoyarlo es darle al like y compartir este vídeo con alguien que le pueda interesar o necesitar. De esta forma le dices al algoritmo de YouTube que este vídeo es interesante y se lo mostrará a más personas que, como tú, están buscando cómo mejorar. En la caja de descripción del vídeo encontrarás enlaces a las meditaciones de gratitud de mi canal principal, Yolanda Calvo. También encontrarás un enlace para descargar un PDF gratuito con el resumen de estas 3 estrategias, de forma que lo tendrás siempre a mano. Este PDF se encuentra en mi web, yolandacalvo.com. Al descargarlo, suscríbete a la newsletter, si no lo has hecho todavía. También es gratis y recibirás notificación de noticias importantes como nuevos directos, nuevos episodios del podcast, cursos que pudiera realizar o cualquier otra noticia importante. Quiero destacar que, por supuesto, tu email no va a ser compartido con ninguna otra persona ni empresa. Déjame en comentarios si realizabas ya alguna práctica de gratitud y cuál ha sido tu experiencia. Y si aplicas estas prácticas que aquí recomiendo, ¿cuál es también tu experiencia personal? Puedes seguirme en YouTube en mis 2 canales. El más antiguo, que se llama Yolanda Calvo, en el que encontrarás más de 300 vídeos entre meditaciones, directos, podcast y shorts. Lo puedes encontrar como @Yolanda Calvo. Y un canal más joven, el podcast de Yolanda Calvo, @podcast Yolanda Calvo, que es un podcast en el que hay espacio para hablar de estrategias que favorecen nuestro bienestar emocional y que a lo mejor no tienen relación con la meditación, o al menos no necesariamente, como en el caso de hoy, de la gratitud, que podemos practicar con o sin meditación. Gracias de nuevo por haberme acompañado hoy. Hasta el próximo episodio.